Bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast Mente Sana Tips. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy estrenando un episodio maravilloso, muy en la línea de Año Nuevo, Vida Nueva, con un invitado de mucho nivel que es muy querido por estos lados. Julián Higuita, Julián, bienvenido, qué rico que estés con nosotros. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, Blanca, gracias. Feliz de estar aquí. Feliz año para ti, para todas las personas que te escuchan. Bueno, les voy a contar el resumen de este señor. Miren, Julián es mentor, para mí es un experto en dos cosas, en propósito y en plenitud. Él ya nos va a contar ahora cómo es el cuento, pero les va a contar el lado oscuro. Es abogado, abogado de profesión, se especializó para un montón de cosas y luego dijo, no, yo como que quiero vivir más rico, quiero ser más feliz, ha acompañado muchas compañías, es speaker, es escritor, dentro de poquito va a estar estrenando libro, entonces yo ya no doy más spoiler. Juli, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo arrancas este nuevo año 2024? Blanca, feliz de estar aquí y arrancar con esta conversación y feliz de darle inicio a todo lo que me he tomado el tiempo de planear para que empiece a suceder en este 2024. No veo la hora de empezar a lanzar las sorpresas y esa recreación, esa nueva creación de lo que hago y que va a ser parte protagonista de este 2024. Entonces estoy bastante entusiasmado. Bueno, yo acá feliz también de hablar contigo. Juli, la gente debe estar preguntándose, ¿qué es decodificar el propósito de vida? Porque mira, yo he leído libros, yo he escuchado podcasts, yo he visto muchas cosas, pero cuando tengo conversaciones con las personas, la gente no acaba de entender yo cómo sé si tengo un propósito o no, si esto me lo encuentro, si esto... Entonces, ¿cómo es el tema del propósito de vida? Mira, yo creo que la palabra misma guía en cómo lo propones, decodificar el propósito. Entonces, cuando uno decodifica algo es porque necesita comprenderlo. Ujú. Algo que me sucedió a mí, y como te lo mencionaba antes de iniciar la grabación tras bambalinas, eh, lo que comparto, las mentorías que realizo, los acompañamientos que hago, los hago porque ya tuve la experiencia y esa forma en la que yo lo viví, siento que tiene sentido compartirlo con las personas para que así procuren hacerlo a ver si les sirve. No quiere decir que les sirva, ¿cierto? Entonces, lo primero fue que en algún momento, y como le sucede a la mayoría de las personas, empiezan a escuchar muy latente la palabra propósito. Propósito. Y sobre todo cuando empieza a conectar con información como la que tú compartes, como la que yo comparto, y entonces las personas empiezan a ver que las personas que estamos compartiendo información para el desarrollo, para el crecimiento personal, para la evolución de conciencia, para el liderazgo personal, el propósito es una palabra muy mencionada. En un momento, hace muchos años, yo escuchaba propósito por todas partes de las personas que yo empecé a estudiar, a leer y a ver. Y me pregunté, ¿qué es esa vaina del propósito? Hay que tener un propósito, porque todo el mundo dice que tiene un propósito. Es que uno dice que desde que nació tiene un propósito, el otro que desde que tiene 14 lo encontró, el otro que a los 45 años descubrió su propósito. ¿Qué es propósito? Y lo primero que yo hice, Blanca, que ya era la segunda oportunidad que lo hacía y lo sigo haciendo, y es, le lanzo una pregunta al universo. Yo digo Ujú. que esta es una pregunta abierta. Listo. Si yo me voy a buscar al diccionario, a la Real Academia de la Lengua, a Google, a ChatGPT, ¿qué es propósito? Esa definición a mí no me dice nada. Sí. En cambio, si yo dejo una pregunta abierta, ¿qué es propósito? Voy a encontrar señales, voy a encontrar definiciones que cuando conecten conmigo voy a decir, ay, lo entendí. Y eso hice. Entonces, primero, ¿qué es propósito? Y dejé la pregunta abierta. No empecé a buscar, sino que dejé la pregunta abierta. Y por allá, Blanca, leyéndome un libro, siempre tengo dudas de en cuál libro fue, pero por allá leyéndome un libro, encontré más o menos la siguiente definición. Propósito: saber lo que uno quiere y un deseo ardiente por conseguirlo. Propósito es, decía el libro, propósito es saber lo que uno quiere y un deseo ardiente por conseguirlo. Y cuando yo leí eso fue como, pucha, lo encontré. Esta es la definición que ya me da información. Esto ya me cuenta sobre el concepto y comprendo a qué hace referencia las personas cuando hablan de propósito. Entonces, primer paso,
Si usted todavía no comprende esa palabra que es propósito, si la definición que le acabo de dar todavía no lo convence o no la convence, abra la pregunta al universo para que le llegue la información en un podcast, en un libro, en un video, en un reel, y que si alguien habla de propósito y le da una definición que usted diga, lo entendí, se apegue a esa declaración, porque ahí que ya conectó hay mucho valor. Te voy a contar mi definición que me inventé. Yo no sé dónde la saqué. Yo siento que el propósito es como la manera en la que yo puedo servir desde lo que sé, desde lo que hago, de cómo contribuyo. Entonces, por ejemplo, el mío es cambiar el mundo una neurona a la vez. Si a Ok, una persona un mensaje de los que nosotros estamos transmitiendo acá le llega a una sola, no importa que nos escuchen miles, pero a una le llega y le hace clic y le sirve, ya, funcionó. y tenemos un propósito muy similar. Digamos que ya saltando, y cuando yo dije, listo, ya entiendo qué es propósito, por ahí viví un camino y conocí diferentes y estudié diferentes autores y mentores en propósito, y llegué al desarrollo o a la declaración de mi propósito, que es también dentro de la decodificación, cuando uno separa lo que significa vivir en propósito, cuando uno separa en partes esto del propósito. Yo siempre propongo y recomiendo que tengamos declaración de propósito, porque la declaración Ujú. de propósito es tener una brújula en la mano, que la brújula no te dice cuánto tiempo te vas a demorar, no te dice qué obstáculos te vas a encontrar en el camino, pero te muestra dirección. Entonces, una cosa es, listo, entendí propósito, otra cosa es comprender, aceptar, reconocer que tengo un propósito, y otra cosa es declarar el propósito. Mi Bueno, y yo me propósito. puedo equivocar. Yo Sí, puedo decir, claro. este es mi Sí, propósito y luego, sí. no, ese no era, ya es otro, o es uno Sí. solo por siempre. ¿Cómo es la cosa? A todas las personas, y cuando hago mentorías en propósito les digo, no se tatúe el propósito. No se tatúe el propósito, porque el propósito es evolutivo. Lo Ah, que hoy conecto con que es mi propósito puede cambiar en un punto, en una coma, en una palabra, puede cambiar en contexto, puede cambiar en industria, puede cambiar de todas las formas. Lo normal no es que sucedan unas transformaciones radicales en el propósito. Eso normalmente no sucede cuando se conecta muy bien con el propósito, pero sí hay evolución. Yo todavía juego con mi propósito y juego con él, y me encanta jugar con él porque el propósito es mi guía. Entonces voy respondiendo. Y para compartir, antes de seguir decodificando mi propósito, que es muy similar al tuyo en este sentido, mi propósito empieza con sembrar semillas de conciencia. En algún momento le quité esa primera declaración, y cuando estaba dictando una conferencia o dictando una mentoría y compartía la versión de ese entonces, cuando le quité sembrar semillas de conciencia, sentía que esa parte me reclamaba que la manifestara. Y te entonces dije, no, faltaba. sí, tengo que volverla a traer. Y dije, no, listo. Y yo sé que es mi propósito. Por lo mismo que tú dices, sembrar semillas de conciencia para elevar el liderazgo personal en las personas y que vivan en plenitud. Nosotros, y eso es lo que siento yo que hacemos, cuando damos nuestros mensajes, nosotros no cambiamos a nadie, no transformamos a nadie, Ujú. nosotros ni siquiera inspiramos a nadie. Son semillitas de conciencia que quedan en las personas, y que según lo fértil que esté la persona en ese momento, va a coger un mensaje, va a coger una declaración, va a coger un concepto y dice, uy, esto era lo que estaba necesitando, lo pongo en práctica, y se da cuenta que le sirvió. Así como tú dices, una neurona a la vez, una semilla de conciencia a la vez. Me Hasta ahí. encanta porque mira, en el episodio 100, Ujú. este ya es el 103. Cuando Tremendo. hice el podcast, el episodio 100 fue muy bonito porque hablaba de cómo entender el inconsciente. Entonces, hay un espacio muy chiquito entre la mente consciente y la inconsciente. Cuando lo que tú decías, cuando leíste ese libro, cuando uno escuchó un podcast, a mí hubo un libro que me cambió la vida, que fue La ciencia de la felicidad de Seligman. Me Ujú. acuerdo cómo fue. Yo estaba en el aeropuerto de Pereira, había una librería muy chiquita, pasé por enfrente de la librería y ahí estaba, azulito. Y yo dije, me voy a comprar este libro. Lo cogí, me lo compré y me fui ese libro. El mío está más traqueado, pero ese. Imagínate que me lo llevé a Santa Marta y me lo leí entre el vuelo y un día completo. Solo leí ese libro. Y ahí fue donde se generó resonancia cognitiva Ujú. entre lo que decía el libro
el deseo de mi corazón y para los más escépticos, pero el llamado del universo, como que para allá es, por este rumbo es. Y a mí eso realmente me cambió la vida. Yo tenía mente sana, me dedicaba al tema de adicciones, atendía consulta todo el día, daba conferencias de adicciones, solo adicciones. Y ahí dije, no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es acompañar a personas a que tengan vidas extraordinarias. Hay muchos que son valientes, se dedican a la salud mental, están haciendo clínica. Yo no quería hacer clínica. Yo quería estar del lado de optimización cerebral, potenciación, pero eso fue tan especial para mí que lo recuerdo y es algo como muy profundo, pero también he escuchado otras cosas. Personas que dicen, oiga, es que yo tengo 50 y no sé cuál es mi propósito, no sé qué, cómo arranco, por dónde. ¿Qué les Ok, decimos a ellos? listo. Hay, mm, hay tres autores que de una vez los voy a mencionar y que me parece que son altos referentes a la hora de uno, si así desea, conectar y descubrir el propósito. El Ujú. primero es John Maxwell, con su libro El poder de ser significativo. El segundo es Simon Sinek, que nos habla de empieza por el porqué, y otro libro que es como la forma de aplicar empieza por el porqué, que es encuentra tu porqué. Y hay un tercer autor que es Eckhart Tolle, muy conocido por el libro del poder de la hora, que escribió Una nueva tierra. Creo que, a ver, yo es que aquí los mantengo a la mano incluso. Una nueva tierra dice un despertar al propósito de su vida. Entonces, voy con algo que dice Simon Sinek. El propósito se descubre. O sea, ya están dentro de nosotros. Ok, El propósito emerge. sí, hay que ir o sea, como hay que ir al interior de la historia de nuestra vida y desde el día de tu nacimiento hasta ayer, ahí está la información de tu propósito. No es que yo voy a decir, voy a rescatar desde hoy decido rescatar ballenas y mi propósito es rescatar ballenas y nunca he tenido conexión con rescatar ballenas. Por ahí no es. La información para descubrir y conectar con el propósito está desde el día de tu nacimiento hasta ayer. Ahora, John Maxwell en ese pequeño libro, pero poderoso, dice, tu propósito puede estar en dos preguntas. En una de dos preguntas, ¿qué te ha hecho llorar y qué te ha hecho reír? ¿Por qué? Porque aquello que No. te hizo llorar, o sea, aquello que te hizo sufrir y que lo lograste solucionar, que trascendiste ese dolor o ese sufrimiento, es posible que en las cosas que te han hecho llorar en la vida esté tu propósito porque quieres ayudarle a otras personas que estén pasando por ese mismo dolor o sufrimiento y quieres ayudarles a salir de ahí. O puede estar en aquello que te hace profundamente feliz, que te ha hecho reír y quieres que más personas conecten con eso que a ti te hace profundamente feliz, entonces quieres compartirlo y quieres difundirlo, ¿cierto? Entonces, tenemos 50 años, estás decidido sientes que tienes un propósito, pero no lo tienes claro. Listo. Haz una línea del tiempo, desde el día de tu nacimiento hasta el día de ayer. Identifica los momentos más importantes y más claves de tu vida, tanto los felices como los tristes. ¿Y cómo sabes que es un momento importante, así sea triste, de tu vida? Porque esos momentos te han formado lo que hoy eres. Porque lo duro o lo bueno de la vida, de esos momentos que de una vez conectas, entonces te han formado y te han hecho el ser humano, la persona que hoy eres. Y aunque parezca difícil, empezar a conectar los puntos que tienen que ver esas Ujú. historias, que tienen en común, qué tema en común podría conectar esas historias, aunque los momentos sean diferentes, sucedieron en años diferentes, ¿qué puede tener? Y a partir de ahí puedes empezar a sentir una conexión como, pucha, ¿cómo no lo había visto? Aquí sí hay un tema en común. Mi propósito es hacer reír a la gente. No sé, o sea, empiezan las personas a sacar sus propias conclusiones porque es tan único, tan auténtico, que los casos y las posibilidades son infinitas. Con cuántos seres humanos existen en el planeta que hagan el ejercicio. Entonces, a partir de allí, como un primer ejercicio, lo siguiente es, listo, ¿cómo organizo esto en una declaración de servilleta? Mi propósito es, y tener un primer borrador,
y a partir de ahí, como yo digo, juegue con él y puede llegar a usar, lo voy a poner incluso aquí para quienes vean el video, este libro, pues los dos libros de Simon Sinek, este libro, Encuentra tu porqué, es una guía poderosa para uno llegar a una declaración de el por qué, el cómo y el qué, que es el círculo de oro que propone Simon Sinek. Buenísimo. Y mira que acá hay una cosa muy bonita cuando hablamos de estos temas, y es que yo creo que no hay afán, porque es que viene la comparación, no, como que Julián tiene tan elaborado y tan lindo eso de sembrar semillas de conciencia, y el mío, ¿por qué no suena así? Pues porque es el suyo, no es el de él. Uh Y yo -huh. creo que es como también nos falta mucho entrar en nosotros mismos, estamos muy desconectados. Sí, no hay afán, pero ojo, no lo procrastine. Te voy a Ah, poner un bueno. ejemplo, ¿cierto? Porque estaba en un ejercicio de una mentoría de propósito. Era, no sé, Blanca, era por ahí la tercera, cuarta sesión con una persona de la mentoría. Le dije, no la quiero volver aquí, no la quiero volver a ver aquí. Faltaba la mitad de la Ujú. mentoría. Yo le dije, usted ya lo tiene claro. Usted lo que tiene es miedo de vivir su propósito. Sí, Era una persona que ya se había formado, imagínate, tiene una formación en Chikun, y ella conectado con todo, no, Julián, es que si yo, empezó a contarme, había conectado, ya se había formado, quiere compartirse en función del chikun, y le dije, no, solamente vamos a volver a hablar para revisar tu declaración de borrador de propósito, pero usted ya lo tiene, no pierda ni tiempo ni plata conmigo en esta mentoría, que usted ya lo tiene, entonces no hay afán, pero si ya hay información, hágale caso a esa información, para que pueda vivir en propósito, que el tener información de propósito y empezar a vivirlo, ahí hay mucha felicidad en ese canal. y mira que hay una cosa que yo creo que las personas tienen que tener clara, y que uno puede vivir en propósito y no tiene que ser fácil, porque es un reto, es el cómo eres coherente contigo mismo, cómo te mantienes firme en tus propósitos, en tus proyectos. Hay que darle, hay que activar esa incomodidad movilizadora, porque no es un jardín de rosas, pues vivir en propósito tampoco. De acuerdo. Cuando uno conecta con el propósito, y en mi caso fue que primero, que yo he dicho, si hay un tesoro que yo tengo que no cabe en ninguna caja fuerte, es mi propósito. Y he sido muy feliz desde que vivo en propósito. Pero imagínate que ya va a ser, eso fue principios del 2021. Justo cuando llega este libro a mi vida, Encuentra tu porqué de Simon Sinek, yo me había leído el de Empieza por el porqué de Simon Sinek, y lo había pues trabajado, ya había leído Eckhart Tolle 2 veces en el 2020, ya me había leído por allá en el 2018 el de John Maxwell, pues los 3 libros o 3 autores que he mencionado, pero entonces en enero del 2021, cuando cojo este libro y lo aplico, empiezo a crear mi círculo de oro, empiezo a jugar con mi propósito y lo monto en el círculo de oro. Listo, entonces me quedó mi declaración de por qué y para qué hago lo que hago, cómo lo hago y qué hago. Y resulta que en esa declaración no había cierta consistencia en mi por qué con el cómo, el qué hacía, que en ese momento era director de la comunidad F, comunidad que quiero demasiado y inspira que quiero demasiado, pero era director de una comunidad de talento humano. Mi qué no conectaba con el cómo yo quería vivir mi propósito, mi por qué. Ujú. Perfecto. Resulta que yo seguí trabajando, pero ya tenía mi círculo de oro, muy bonito, para enmarcar, me lo podía tatuar, súper bonito, pero no estaba viviendo mi círculo de oro. Por allá en junio empecé a desvelarme. Y es más o menos lo que tú dices, que parece algo como muy espiritual, como muy volado, pero no, es que el propósito, cuando uno conecta con él, empieza a suceder esto. Entonces empecé a desvelarme. Y yo tengo claro que yo me desvelo por 2 razones. Una, o porque tengo que tomar una decisión, o dos, porque estoy muy creativo. Entonces, cuando me desvelé un día, me desvelé, bueno, ay, hijo de madre, me desvelé anoche, ¿qué habrá pasado? Y yo dije, bueno, no estoy muy creativo, pero no tengo muy claro, entonces, qué decisiones tengo pendientes por tomar. Y entonces me empecé a entregar al desvelo.
desvelo 2 noches, 3 noches, una semana, 2 semanas, 3 semanas, duré sí, un mes, 4 semanas, desvelado, entregado al desvelo, y el ejercicio todas las noches mío era, ¿qué está sucediendo? ¿Qué decisión tengo que tomar? Ya le Ujú. estaba dañando el sueño a mi esposa. Ella ya no estaba descansando. Yo soy ojeroso por naturaleza. Yo soy un panda de herencia y yo ya las ojeras era tremendo. Cuando al mes, ¡pum!, una señal. No estás viviendo tu propósito. Y yo, ay, juepucha, ¿cómo así que es el propósito el que me está desvelando? Cuando empiezo yo a mirar cuál es mi propósito, claro, yo lo monté en un círculo de oro. Ah, sí, claro, este es mi porqué, sembrar semillas de conciencia. ¿Cómo? Estudiando, escribiendo y hablando sobre felicidad, plenitud, propósito. ¿Qué hago? Soy director de una comunidad de talento humano. Al otro día, Juan Martín, quien era mi socio y jefe, Juancho, no puedo seguir siendo director de la comunidad F. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Me ha pasado esto en el último mes, no he dormido bien, me he desvelado. Sí, yo sí te he notado raro. Listo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te podemos ayudar para que vivas tu propósito? Y empezó una transición en la que conecté y en lo que he venido realizando en los últimos 2 años, conectando y haciéndole caso a mi propósito y siendo muy feliz, muy duro, muy duro. Sí. Aunque este año ha sido muy bonito y muy bendecido, el año pasado fue difícil como darle rienda suelta a mi propósito. Este año ha sido muy bendecido, muy fluido y sé que lo que viene va a ser mucho mejor porque estoy más conectado que nunca con mi propósito, porque le hice caso. Y mira que es muy interesante porque son como las diferentes fases que hay que atravesar. Mm, Como lo hablaba en el podcast 100, cuando yo les explicaba la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la que te dice, Julián, ¿cómo que vas a renunciar? ¿No? ¿De qué va a Ujú. vivir? Las deudas, el pago, la casa. La mente inconsciente, que es lo más profundo del ser que tenemos, que está arraigada en nuestro lóbulo derecho, en la parte más central, allá está. El inconsciente está allá. Pero es que se comunica por todas partes, por el cuerpo, por las células, por el intestino, por el corazón, y te altera el sistema nervioso cuando no eres coherente. Entonces, eso fue lo que te pasó, de que el cuerpo te decía, a ver, Julián, no, pues que muy coherente, que muy propósito, que muy círculo dorado. ¿Cuál círculo dorado? Pero ¿Dónde bueno, está? señores, que una cosa es yo, Blanca Mary Sánchez, como persona, pero es que otra cosa es en las empresas. Ujú. ¿Cómo llevas tú este tema? Sé que has acompañado muchísimas compañías. ¿Cómo integro yo personas de diferentes edades, regiones, intereses, para que trabajen por un mismo propósito? Es así, no me la sé, cuenta a ver. Bueno, esa tiene muchas aristas porque en principio, para que una organización invite a las personas a vincularse a un propósito, debe haber una coherencia en que la organización de por sí tiene un propósito superior. Declara que Ujú. tiene un propósito superior, entiende el poder y el potencial de trascender la misión, visión y tener un propósito superior, ¿cierto? Entonces, ahí es un primer ejercicio que desde la organización, desde el equipo de líderes, se haya desarrollado y que se comunique y que se sea muy coherente el ejecutar ese propósito superior, ¿cierto? Ahora, si una organización tiene un propósito superior, la invitación es que las personas descubran su propósito. Entonces, organización con propósito superior, invitar a las personas y ser linterna, ser guía para que las personas lleguen a mentores, a cursos o a recursos que les permita conectar y descubrir su propósito. Y el siguiente nivel, por decirlo así, pero también muy macro, es cómo las personas, luego de descubrir y conectar su propósito personal, se vinculan al propósito de la organización. Ahora, puede suceder también que por allá en un área hay un Julián Higuita dirigiendo un área de la organización, un Julián Higuita que tiene un propósito superior y entonces a su equipo de trabajo directo les dice, muchachos, venga, yo tengo un propósito superior, esto me pasó a mí y quiero que ustedes descubran y conecten. Entonces, desde un ejercicio de liderazgo, guío a mi equipo para que de esa misma forma se conecten con su propio propósito y luego llevarlos a conectar a un propósito común. Pero parte también como ese efecto cascada.
organización con propósito, líderes con propósito, equipos con propósito. Y cuando hay conciencia de propósito, le podemos poner propósito a lo que queramos. Por ejemplo, Ujú. si yo aprendo que la empresa tiene un propósito, que mi líder tiene un propósito y que yo tengo un propósito, yo llego hoy donde mi esposa y le digo, ¿cuál es el propósito de nuestra relación? Ah, Ya te iba a preguntar eso, de cómo tremendo. llamar a la familia y a las parejas, porque es que, bueno, los que nos están escuchando con su avena no van a ir allá a que salgan corriendo sus parejas, pero eso es muy importante. Y yo creo que parte de lo que para mí es significativo cuando hablamos de familia es cuál es mi papel en mi familia, cómo aporto, cómo cuido, cómo soy amable, cómo inspiro, cómo apoyo, cómo soy un agente de cambio. Y esto lo vamos haciendo más macro, entonces pensamos en las compañías, en las ciudades, en los países. Mira, en el capítulo 101 de esta sexta temporada, hablaba con el autor de El contagio de la amabilidad, con César, y Ujú. me contaba del tema de cómo se aplica la amabilidad y demás. Y yo he visto que esta temporada ha sido muy linda porque ha sido de ir conectando y por eso quise que fueran escritores los que vienen a esta temporada, porque yo creo que es ir más allá, Juli, porque yo te escucho acá y digo, sí, qué nota, pero ¿y qué más? ¿Cómo aprendo más? Y aquí, Sí, oigan, alerta de spoiler porque le voy a preguntar lo que yo creo que nadie le ha preguntado. ¿Por dónde va el libro? Una micro, un guiño mejor de qué es el libro. Yo bueno, tampoco sé, ustedes. bueno, te lo voy a conectar, y aquí lo conectamos perfecto porque aquí lo tenía en la mano. Justo el libro, el título del libro está inspirado en Eckhart Tolle y en este libro, Una nueva tierra, Ujú, ¿cierto? Entonces, pila después cómo voy a conectar estas ideas y con la pregunta que me haces. Eckhart Tolle dice, hay un propósito primario y un propósito secundario. Entonces, el propósito primario es como decir cuál es tu propósito y que uno diga, mi propósito es ser feliz. Ah, ok, perfecto, me estoy priorizando, ¿cierto? Y el propósito secundario es sembrar semillas de conciencia, lo que hago por los demás, ¿cierto? Y conectándolo con esa pregunta que me parece que esta información es valiosa para cómo hacerlo en las empresas referente al propósito secundario y en los equipos de trabajo, Eckhart Tolle dice que hay tres energías y hay tres como conciencias del quehacer despierto, él lo llama así, y se llama aceptación, gozo y entusiasmo. ujú, Aceptación, gozo y entusiasmo. Él dice que si uno lo que está haciendo, como mínimo, no lo acepta, o sea, que entiende por qué es importante hacer lo que me corresponde hacer, entonces lo contrario de aceptar es rechazar. Si yo lo que hago no lo acepto como mínimo, sino que estoy constantemente en rechazo, él dice, usted tiene que parar y tomar nuevas decisiones, porque lo que usted hace ni siquiera lo está aceptando. El siguiente nivel es gozo y dice, gozo es alegría del ser en el hacer. Uy, esa definición de gozo me conectó divina. profundamente. Gozo, alegría del ser en el hacer, que usted lo que hace le despierte esa felicidad, esa plenitud de ejecutar lo que hace. Y hay un tercer escalón que es entusiasmo, que es gozo más un propósito. O sea, alegría del ser en el hacer más un sentido de propósito. Entonces, en las empresas, a las personas, podemos empezar a hacer un diagnóstico que incluso solo comparto en un curso virtual que ya debe estar publicado en este momento, al momento de compartir esta conversación, ya debe estar publicado en YouTube, un curso de cómo trabajar y ser feliz. Y ahí invito a las personas a que se pregunten qué actividades están en aceptación, en qué actividades están en gozo y qué actividades están en entusiasmo para empezar a conectar con el propósito. Bueno, ¿cómo Y aparece en YouTube? en Porque YouTube aquí, aparezco como Julián Higuita. ok. Está, sí, está como Julián Higuita. Ahí me pueden encontrar. Ahora, a la pregunta que me hacías, a partir del mediados de enero, del 15 de enero hacia allá, ya deben de encontrar el libro Gozo, así se va a llamar, Ajá. Gozo, ¡Guay! ¡Qué nota! cómo conectar con la alegría del ser en el hacer. Cómo conectar con la alegría del ser en el hacer. Entonces, a partir del 15 de enero va a estar, lo va a estar obviamente compartiendo en mis redes sociales y lo lanzaremos inicialmente por Amazon de forma digital. Me encanta, me encanta. Aquí abajo ustedes ya lo ven, ahí miren el libro, Gozo, Julián Higuita, vayan, búsquenlo.
yo ya voy a estar acá pendiente. Llega el 15 de enero y me lo leo. Quiero que esté en mi top de libros. Bueno, Juli, entonces en Julianiquita Raya el Piso, es Sí, tu Instagram. Ahí ese es nos van a Instagram. contar todo lo del libro. Exacto, ahí es donde más comparto más información, estoy como más activo y siempre todo lo que estoy lanzando, compartiendo, primero lo lanzo por aquí. Entonces ahí se pueden dar cuenta de todas las novedades. Bueno, señor, ¿y qué viene para ti este año? ¿Qué cosas te Bueno, esperan fuera de lo del libro que ya nos dejaste aquí? Yo creo que todos sí, estamos emocionadísimos. pues mira, viene algo, no sé si has escuchado de Alejandro Salazar, que escribió La Estrategia Emergente. No, me ponchaste. Ok, recomendadísimo para iniciar este año. Es el libro de la Ok. estrategia emergente. Entonces, Alejandro Salazar, que es un gurú de la estrategia, él dice, estrategia no es lo que se dice que se va a hacer, sino lo que se hace. Y que en Buenísimo. la estrategia va emergiendo de lo que se hace. Y si me pongo a evaluar, Blanca, lo que ha sucedido viviendo en propósito en el último par de años, hay uno de mis roles, que es el ser speaker y conferencista, es el que más moviliza mi agenda. Entonces, claro, viene un ejercicio muy juicioso de seguir fortaleciendo y de seguir llevando el mensaje a más y más organizaciones. Y además de ya de detonar, de desactivar el escritor que hay en mí, ojalá, la intención es terminar este libro con otro libro publicado. Y un tercer elemento es una mentoría que prontamente también se van a dar cuenta. Yo creo que esta mentoría la empezaré a comunicar a partir de febrero de este año, una mentoría donde voy a acompañar a las personas que se encuentran con alta insatisfacción, baja motivación y cero compromiso con la vida y con lo que hacen, para que diseñen. Primero, eso es lo que yo llamo el triángulo de la plenitud o la pirámide de la Ujú. plenitud, para que descubran y conecten con su propósito, para que diseñen y ejecuten su estrategia personal de felicidad y bienestar, y para que diseñen y ejecuten su estrategia de paz interior, que paz interior es la sumatoria de salud mental, salud emocional, salud física y salud espiritual. Esa mentoría es un programa que voy a lanzar a partir de febrero. Me encanta porque mira que le apunta mucho ese tema del burnout, del aburrimiento crónico, que es tenaz. No solo estamos aburridos en el trabajo, estamos Ujú. aburridos en las parejas, estamos aburridos con los amigos, estamos aburridos con la vida, y eso es lo que de alguna manera nos está llevando a la desesperanza, que es el precursor de la depresión y de todas estas tendencias que estamos viendo en salud mental. Entonces creo que súper poderosa, súper necesaria, y ya saben, sigan a Julián en redes sociales. Bueno, Julián, antes de que te vayas, que está leyendo. En este momento un Uno montón de de los cosas. 400 que tienen pesados. Vea, me estoy terminando. Todo está jodido de Mark Manson. Llevo 3 meses terminándolo. Aquí voy. Listo. Me estoy terminando. Ay, no, ya me estoy poniendo. Ah, sí, debo terminar Las casualidades no existen, de Borja Vilaseca, para desempacar. Para desempacar. No, imagínate. Es que este año me cogió la tarde para leer. Mira, tengo aquí para desempacar. Yo creo que este va a ser el plan de fin de año, de inicio de año. Sí, Entonces, porque vea ahora se pues. acabó. Sí, no, el plan de inicio de año. El plan de tu alma. Lo Ok. tengo para desempacar. Este ya le quité el plástico, pero es Tú eres lo único que falta en tu vida, de Borja Vilaseca, sobre enneagrama. Liderazgo imperfecto, de José Echeverry. Y Solo una cosa, de Gary Keller. Ah, Este no, es pues no más. Fuera de eso, no. Con esto arranco el año. No, y mira que eso es muy rico porque es decir, tengo la mente conectada con lo que me nutre, con lo que me inspira, con lo que me ayuda a crecer, con unir los puntos. Entonces, Julián, que nota que seas nuestro primer podcast del 2024. Gracias por estar aquí. Vayan, búsquenlo en redes. Julián Higuita Raya al Piso para los que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y los que nos están viendo en YouTube, eh, cuando Julián saque el libro, yo les voy a pegar el link debajo de este video para que puedan ir directamente y comprárselo y no se lo vayan a perder. Venga, y quiero, cuando usted me preguntaba ahora
de qué viene para este año, quiero primero felicitarla. No sé si usted sabe, Blanca, que solo el 1% de los podcasts llegan a 21 episodios. Solo el 1%, ¿cierto? Tú vas en el 103, estamos en el 103. Entonces, quiero felicitarte por esa consistencia, que es lo que no logra el 99% de las personas con intenciones de podcast. Ahora, yo quiero ser del 1% de los podcasts. Voy a crear, ya se está creando y quedas desde ya invitada al podcast En Plenitud para que Yo hablemos feliz, yo de salud voy. mental. ¡Qué nota! Me encanta. Mira, ¿por qué persevero en esto? Y yo sé que muchos de los que nos escuchan, pues me siguen en otras redes. Para mí, crear contenido es acercar los conocimientos de neurociencia, es traer expertos como tú, que de pronto para muchas otras personas no es fácil de acceder y escucharte. Ujú, Y esto es, vuelvo y lo digo, esto es parte de mi propósito, esto es decirle a las personas, no es tan duro, de un paso. Y es un reto que tengo desde el año pasado, y es que las personas se comprometan a mejorar un 1% a la semana. Si ujú. uno dice, voy a hacer un 1% mejor esta semana, en un año, en 52 semanas, Julián, somos otros. Sí. Pero hay que dar ese primer paso hoy, y por eso lanzamos este podcast hoy, 1 de enero. No es mañana, no es en marzo, es hoy, mañana no existe. Juli, muchas gracias. ¿Con qué mensaje nos vas a dejar, pues, ya que esta conversación estuvo tan poderosa y me quedo tan feliz y tan motivada de seguir aprendiendo de ti? Blanca, gracias. Gracias por esta invitación. Me la disfruté mucho. El propósito es uno de los temas que me apasionan y les voy a dejar con esta frase, una frase que le comparto a las personas que tal vez ya han sentido un poquito de frustración al pensar en propósito. Y es la siguiente. Elige ser feliz como propósito de vida y todos tus propósitos se manifestarán. Nuevamente, elige ser feliz como propósito de vida y todos tus propósitos se manifestarán. Si tú eliges tu felicidad, la felicidad de tu ser te va a llevar a los lugares, a los contextos, a las conversaciones, a los entornos que te permitan descubrir y conectar con el propósito. Ay, me encanta, divino. Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias, que tengas un día maravilloso. Y a todos ustedes, recuerden, si nos están viendo en YouTube, suscríbase, déjenos un like, coméntenos, cuéntenos cómo le pareció la conversación con Julián. Y si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, califiquen este podcast para que el algoritmo nos permita llegar a muchas más personas. Muchas gracias, feliz año nuevo, vamos con toda 2024 y nos encontramos en nuestro siguiente episodio. Hasta pronto, chao.